¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a estos Juntos pero no revueltos. Hoy tengo el gusto de saludar al doctor Miguel Ángel Ruano Sánchez. Es el doctor Miguel Ángel Ruano está en Colombia, nos saluda desde la ciudad de Bogotá y estamos en contacto con él para darle seguimiento al tema de los médicos cubanos. Pero en esta ocasión vamos a platicar un poco sobre lo que está sucediendo en Venezuela, en donde bastantes, una cantidad de médicos cubanos al parecer se encuentran ya prácticamente desertando de la dictadura, muchos de ellos se encuentran escondidos dentro de Venezuela, algunos intentan incluso pasar la frontera a Colombia, hacia Colombia, tratando de buscar un mejor porvenir. Doctor Miguel Ángel Ruano, te saludo, te mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y saludo a la audiencia. Igualmente, ¿qué es lo que está pasando, Miguel Ángel? Tú, que eres una persona que te has dedicado, obviamente a través del gremio de médicos cubanos libres, a llevar esta investigación, ustedes se han encargado inclusive de apoyar, de ayudar a médicos cubanos que deciden renunciar al yugo de la dictadura. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Colombia y con estos médicos que decidieron desertar estando en Venezuela y que muchos de ellos están ocultos ahí? Sí, lo primero que tenemos que destacar es que esto es un proceso que no es de ahora. O sea, ha habido como un auge, ha habido un alza en las determinaciones de los médicos cubanos en las misiones dentro de Venezuela. En las últimas semanas ha habido un alza en el índice de estos médicos que están abandonando las misiones. Pero esto es un proceso que no es de ahora. Esto viene a cabo, o sea, viene ocurriendo a partir del deterioro y el detrimento de la calidad de esa misión médica. Recuerda que el empeoramiento sucesivo de la crisis económica, tanto en Cuba como Venezuela, lleva a que estos cubanos que están en misiones en Venezuela, algunos por contratos firmados a través de la comercializadora de servicios médicos con la dictadura de Venezuela, hasta de 3 años, ha habido un detrimento en las últimas semanas, me atrevería a decir en los últimos meses, que lleva a que haya un alza en que estos médicos abandonen las misiones. Fíjate, en este momento están recibiendo salarios dentro de Venezuela entre 5 y 20 dólares mensuales para mantenerse, sustentar, solventar todas sus necesidades y además transportarse a los centros de rehabilitación. Hay una ley y los centros de trabajo, CDI o Centro de Diagnóstico Integral, como les llaman en la misión Barrio Adentro. Esto está ocurriendo debido fundamentalmente a que hay un detrimento importante en la calidad de los insumos, la calidad del servicio prestado por estas misiones médicas y además en la propia calidad de vida del cooperante médico cubano que se encuentra dentro de las misiones. Hay un agravamiento también de las condiciones político-sociales dentro de Venezuela que llevan incluso a que muchos de estos médicos están en lugares apartados de difícil acceso, a de donde no acceden normalmente los médicos venezolanos, y esto provoca que se vean involucrados en guerras entre pandillas en sus territorios en los que ejercen la medicina, también en rutas de narcotráfico y al empeoramiento de la delincuencia común, que esto lleva a un peligro eminente para la vida de estos médicos. Sin duda genera que los médicos y profesionales cubanos de alguna manera tengan miedo a enfrentar todo esto, con el detrimento también de la calidad económica de la misión, porque muchos médicos van de vacaciones a Cuba y han tenido que regresar con el dinero retenido en Cuba, que es una suma similar al salario que recibían en Cuba, entre 5,000 y 7,000, entre 4,000 y 7,000 pesos cubanos. Estamos hablando de una cifra no mayor a 50 dólares, y han tenido que llegar a Cuba y a través de los familiares recibir ese dinero retenido y regresar con él de vacaciones. Cuando van a Cuba, regresar con él a Venezuela para poder sustentarse en Venezuela. O sea que no es ni económicamente factible a ninguno de estos médicos. Ya era una especie de esclavitud laboral que ha empeorado en los últimos meses. Aquí, a ver, aquí detecto dentro de lo que me estás diciendo, doctor, una situación muy similar a lo que está pasando en México. En México recientemente el gobierno de López Obrador dice que está contratando médicos cubanos porque hay médicos mexicanos que no quieren ir a áreas que están en la sierra, digo, que nosotros sabemos que son áreas de alto peligro, de difícil acceso, o incluso áreas donde ni siquiera hay infraestructura médica para poder atender a personas en estas zonas marginadas. Podríamos decir que lo que está pasando en Venezuela podría en teoría suceder en México
obviamente en condiciones distintas, es decir, si el gobierno se quedara sin dinero en este caso y si la situación social y de seguridad empeorara inclusive aún más, pues estarían entonces arriesgando la vida a estos doctores que los quieren enviar a estas zonas marginadas. Sí, obviamente lo que está ocurriendo en México es el mismo perfil. O sea, lo que le propone López Obrador a la misión médica cubana es el mismo perfil de Venezuela, de las zonas donde se encontraban en la brigada de MASH médico o en el contingente de MASH médicos en Brasil, que generalmente que estos médicos cubanos vayan o asistan a la población que incluso nunca ha recibido un médico, porque al estar en zonas muy, vamos a decir, desprovistas de seguridad y de accesibilidad, no permiten que en estas zonas pueda trabajar un médico. De hecho, los médicos cubanos van a estas zonas y trabajan en condiciones infrahumanas. Mira, lo que está ocurriendo en México generalmente está invocado a un elemento fundamental. Jamás 500 médicos cubanos van a suplir todas las necesidades que, según López Obrador, tiene México. Está hablando de que un médico mexicano recibe 140,000 pesos mensuales por su salario. Esto ocurre generalmente con una cifra de 50,000 médicos mexicanos que hoy no tienen acceso a ninguna plaza fija de trabajo en México, porque precisamente en esos lugares donde Obrador pretende mandar los médicos cubanos de difícil acceso no hay ningún hospital o centro asistencial de segundo o tercer nivel, que son los que necesitan los médicos especialistas para realizar sus funciones. En México se gradúan alrededor de 17,000 médicos de las universidades mexicanas cada año. Estos generalmente no pueden acceder a tener una plaza determinada en el sistema de salud mexicano, por las presiones ejercidas tanto por el Gremio Médico Cubano Libre como por los colegios médicos en México. López Obrador y el Ministerio de Salud de México tuvo que ofertar estas plazas. Mira, en el último censo realizado las últimas semanas ya habían una cifra importante de estos médicos accediendo a estas plazas que tuvo que poner en convocatoria antes de contratar a los médicos cubanos. Hay noticia de que ya hay algunos médicos cubanos llegando a México. Esto no puede ser confirmado o no ha sido confirmado definitivamente. Sin embargo, se sospecha que esto puede ocurrir. Desde Estados Unidos, 37 millones de mexicanos mandan 50,000 millones de dólares para sostener a su familia en México. ¿Será este el dinero que López Obrador va a utilizar para inyectar capital a la economía cubana, que es el verdadero propósito, y no satisfacer las necesidades médicas de la población mexicana, porque jamás con 500 médicos suple las necesidades reales que hay en estas zonas que, te repito, son de difícil acceso y no hay hospitales construidos, no hay infraestructura de segundo o tercer nivel para poder ejercer allí la profesión de la medicina. De manera que esto es una gran falsa, que es solamente un acuerdo entre México y La Habana para inyectar capital a Cuba. Ahora, se habla mucho de que estos médicos, usted mencionaba hace un momento que estos médicos, al encontrarse en un lugar desprotegido, llámese el ejemplo de Venezuela, por ejemplo, de lo que tentativamente podría suceder en México, al encontrarse en un momento de peligro, en un lugar desprotegido, en un lugar donde no llega ni siquiera el propio ejército, la policía, donde no tienen incluso la infraestructura y las condiciones mínimas de seguridad para vivir, se ven desprotegidos, se desesperan y entonces se ven obligados a escapar de las misiones médicas. Esto tentativamente es lo que está sucediendo. Así podemos entender lo que sucede en Venezuela, doctor, y que tentativamente podría pasar en México. Hay dos grandes grupos, se evalúan dos grandes grupos. Uno, los que van sin saber a qué sitio van, porque generalmente esto no se le comunica desde La Habana, esto se le comunica después que ya está en territorio mexicano o en el territorio venezolano o en el territorio brasileño, en el caso de la misión de Brasil, o en el territorio boliviano, en el caso de la misión de Bolivia. Nunca, cuando sales de La Habana, sabes solamente al país que vas, pero no sabes a qué sitio dentro del país ni qué tipo de contratación vas a recibir. Este es un grupo que pudiera estar en peligro cuando llega a la zona, descubre el peligro, lo identifica e intenta huir para conservar la vida. Hay otro grupo que lo hace premeditadamente y viaja a cualquiera de estos sitios para poder escapar también de la isla, de la tiranía, de la situación económica agravada, de la situación político-social que hoy enfrenta Cuba. Para escapar, entonces, prefiere ir a incluso acceder a un lugar de difícil acceso para permanecer por un tiempo ahí y luego escapar.
son dos grandes grupos. Se habla mucho, doctor Ruano, de la entrada de los médicos, por ejemplo, en este caso lo que está pasando en México. Y mucha gente ha hecho comentarios acerca de la entrada, pues hasta cierto punto confidencial o silenciosa de médicos. Es decir, que de pronto llega el momento en el que la opinión pública inclusive ya no tiene ni siquiera la información de cuántos médicos son los que realmente están entrando, ni qué tan frecuentemente están entrando. Es decir, se habla de 500, pero tranquilamente podrían ser 1000 o 2000 o 3000. Y entonces se habla de que estos médicos, conforme se van infiltrando en diferentes estados, en diferentes ciudades, en diferentes poblaciones, pues empiezan a hacer sus tareas y que al final solamente el propio gobierno es el que tiene el control y el conocimiento de la cantidad de médicos reales que hay en el territorio. ¿Es esto parte del modus operandi? Y también le quiero preguntar si de pronto, pues dentro de estas misiones se habla de que obviamente infiltrados hay brigadistas o gente que tiene más la especialidad para implementar situaciones de espionaje y adoctrinamiento. ¿Es esto parte del modus operandi de las misiones y que corremos, en este caso en México, el riesgo de que de pronto darnos cuenta de que ya en menos de lo que pensemos habrá 3000 o 4000 médicos ahí? Sí, eso que dices es completamente correcto. Pudiera ser que ocurriera porque es el modus operandi con el que han obrado la dictadura cubana con sus cómplices en las diferentes dictaduras de izquierda, los gobiernos de izquierda de la región. Esto ha ocurrido en innumerables ocasiones. Te pongo, por ejemplo, vamos a hablar del ejemplo de Brasil. Se estimaba que fueran 5.000 médicos colaboradores por el convenio Más Médicos en Brasil. Esta cifra luego se descubrió que eran alrededor de 8.000, o sea, 3.000 médicos más. E incluso en esas brigadas hablan de médicos y profesionales de la salud, pero al frente de las brigadas y en un grupo de supuesta seguridad dentro de la brigada que no brinda seguridad a los miembros de la brigada, sino que más bien vigila a los miembros de la brigada para que cumplan las funciones de adoctrinaje y las funciones reales de expandir el izquierdismo y expandir el socialismo del siglo XXI en nuestras regiones de Latinoamérica. Es la verdadera intención. Allí viajan especialistas de la seguridad del Estado que son capaces de brindar con el respaldo de ser miembros de la seguridad de la misión, más bien llevar a cabo una labor de espionaje y una labor incluso de adoctrinamiento en las poblaciones vulnerables. Mira, el lema de estas misiones es generalmente brindar atención médica y luego un poco que intensificar ese interés marcado en la misión, respaldado en que esa misión está allí y brinda atención médica al pobre y al vulnerable, porque es una misión socialista, porque es una misión comunista, porque es una misión de un gobierno de izquierda como el de Cuba, que a través del totalitarismo y el igualitarismo pretende que la población vulnerable con baja escolarización, con baja educación y baja formación desde el punto de vista ideológico sea muy fácil de penetrar con estas doctrinas del izquierdismo, del socialismo del siglo XXI que pretende invadir nuestra Latinoamérica con todas estas doctrinas para, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Nicaragua o como en el caso de Cuba, apoderarse del poder y subyugar a las personas para que dependan, obviamente, del poder del gobierno para realizar todas sus actividades de la vida diaria. Es decir, estamos hablando de la población altamente vulnerable y más altamente influenciable, ¿no? Sí, claro, es una población que tiene un concepto de cognitivo, de escolarización que le permite ser muy vulnerable a todas estas ideologías perversas que pretenden. Generalmente la izquierda lleva a cabo un trabajo de este tipo, un trabajo ideológico profundo, organizado, muy organizado, hay que reconocerlo, a través del cual pretende penetrar estas poblaciones para, a partir del efecto de recompensa, o sea, te entrego salud, te entrego bienestar, te entrego una casa propia de bajo costo o de muy mala calidad, pero te la he entregado. O sea, algo así como te corto los pies, te entrego una muleta y te enseño a caminar. Doctor Ruano, no sé si le suena a usted el nombre, Joaquín Molina Leza. El doctor Joaquín Molina Leza, él es cubano, él es el actual coordinador de análisis estratégico y de evaluación del INSABI. El INSABI es el Instituto para el Bienestar, algo que vino a suplir un seguro público que ha sido un fracaso en México. Él es estomatólogo cubano,
es el anterior representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS en Brasil, y él fue el promotor del programa Más Médicos, que llevó a Brasil, digamos, a miles de cubanos bajo condiciones dudosas, ¿no? Él lo presentó, este programa, el programa de Más Médicos, lo presentó en Brasil originalmente en diciembre de 2012, aunque después el programa se anunció públicamente en 2013 en medio de protestas. Este señor Joaquín Molina Leza es el actual coordinador de análisis estratégico y de evaluación del seguro médico o de la parte médica en México. ¿Cree usted que tenga algo que ver la influencia de él, entre otras personas, para esta entrada de médicos cubanos? Obviamente, lo que estás diciendo es correcto. Joaquín Molina Leza fue promotor de Más Médicos en Brasil desde el 2012, como dice, y llegó a contratar en Brasil 8,000 colaboradores cubanos. Es el exportador de la medicina de este tipo, o sea, de la supuesta colaboración médica. Es un exfuncionario de la coordinación médica en Cuba o la coordinación para las brigadas médicas en Cuba del Ministerio de Salud Pública. Lo conozco personalmente, trabajé con él en la década de los 90 en Cuba como funcionario del Ministerio de Salud Pública, y lo que estás diciendo es plenamente correcto. El que esté ahora infiltrado dentro del alto gobierno en México y forme parte de los asesores especiales del Ministerio de Salud Pública y de Seguridad Social en México es lo que lo tiene precisamente a López Obrador en toda esta situación de contratar médicos cubanos. Se reproduce el mismo modus operandi que ocurrió en Venezuela, el mismo modus operandi que ocurre en Bolivia, el de Brasil, se traspola a México. Eso es correcto. La parte que tiene que ver con lo que reciben los médicos cubanos, doctor, usted y yo ya lo hemos hablado en otros segmentos, hemos hablado de que el dinero que se les paga a estos médicos cubanos es un dinero que cobra la dictadura, a ellos se les termina dando un 10, un 15% que inclusive se les paga además en Cuba, porque es lo que tienen que tener el anzuelo para hacerlos regresar a Cuba, y obviamente también mantienen a sus familias, es decir, en Cuba sin poder salir. ¿Qué pasa con todos estos médicos que deciden desertar, doctor Ruano? Deciden incluso desertar, incluso hasta pagando el costo de no ver a sus familias. Claro, mira, hablemos un momento y circunscribamos esto a la situación de México. En México pretende López Obrador pagar 140,000 pesos mexicanos por cada uno de estos 500 médicos, que pudieran ser más, como hemos hablado en esta conversación. Sin embargo, en México hay 50,000 doctores sin plaza. Los doctores en México reciben un promedio de 20,000 pesos de salario mensual. Ocurre entonces que el médico mexicano recibe 20,000 pesos, al cubano le van a pagar 140,000 pesos, pero no se lo van a pagar al médico cubano por su contratación, lo van a pagar a la colaboradora de servicios médicos o a la comercializadora de servicios médicos, una entidad militar en Cuba que finge manejar estos ingresos para solventar la salud de la población cubana y que realmente va a parar a las arcas de la familia Castro Espín López Calleja, que es la dueña de Gaesa, una entidad cubana que lucra con los médicos en el mundo y con otras muchas formas de exportar la medicina cubana a diferentes lugares del mundo, desde los suministros médicos, desde las vacunas médicas no validadas por la OPS y la OMS, pero también con algunos subproductos incluso de la sangre. Voy a decirte que lo que ocurre es que cuando un médico llegue a México, un médico cubano, y pretenda abandonar la misión al estar en una situación desfavorable y de vulnerabilidad y de peligro para su vida, va a abandonar la misión. No va a poder entrar a Cuba más por la ley de 8 años y más, porque incluso algunos han podido permanecer en el extranjero sin poder entrar a Cuba. Va a tener una residencia temporal o permanente en cualquier país donde pida refugio político. Va a tener a sus hijos en Cuba con separación forzosa por este periodo, no solamente de la misión, sino el periodo posterior al haber abandonado la misión. Separación forzosa que lleva a sus hijos a adquirir enfermedades en Cuba como déficit de atención, de hiperactividad. El médico cubano va a enfrentar desde el momento de que firma un contrato con la comercializadora de servicios médicos en Cuba y no con su contratante en
en México, va a caer en un abismo. Va a tener entonces, desde ese momento, va a caer en el peor momento de su vida, porque va a ser un perseguido político, va a ser un refugiado en cualquier país y no va a poder regresar nunca más a su país. Doctor Ruano, dentro de estos médicos cubanos que están llegando a México, el gobierno ha utilizado frecuentemente en sus justificaciones, si así se puede decir, que se necesitan médicos especialistas. ¿Se puede asumir de que estos 500 médicos cubanos que están llegando a México son médicos con especialidades? ¿Esto es cierto? Me gustaría creer que eso va a ser cierto. Ahora, lo pongo en duda porque el modus operandi no ha sido ese. Han ofertado especialistas a diferentes países y al llegar a esos países se ha demostrado que son incapaces de manejar la tecnología, que son incapaces de hacer diagnósticos precisos porque no conocen el universo de trabajo, que son incapaces además de poder realizar actividades específicas de procedimientos médicos relacionados con las especialidades que se contratan. Esto ha ocurrido en Andorra, en el Principado de Andorra, esto ocurrió en Turín, en Italia, esto ha ocurrido en diferentes países del mundo. Además, Cuba no tiene suficientes médicos especialistas para ofertar al mundo porque hoy percibe y recibe beneficio económico por médicos exportados en venta de servicios médicos a más de 40 países, de manera que no tiene la posibilidad alguna de ofertarle a México, especialistas de alta calificación porque no los tiene disponibles en este momento. Y la pregunta es, ¿no los tiene tampoco disponibles ni siquiera dentro de Cuba, doctor Ruano? ¿Cómo está la medicina dentro de Cuba, la atención? No los tiene disponibles dentro de Cuba, no los tiene disponibles para atención temprana, precisa, de alta calidad en Cuba. Entonces, ¿cómo los va a ofrecer el extranjero? Como lo ha hecho anteriormente, elaborando o formando especialistas, entre comillas, express, de 3, 4 y 5 meses de formación en diplomados express que pueden en algún momento realizar alguna función, pero no van a tener dominio de actividades específicas como es la aparatología en unidades de cuidados intensivos, la aparatología que tiene hoy y la tecnología que tiene México como un país de desarrollo en las capitales, sobre todo de los estados o departamentos en los que sí tiene alta tecnología, que los médicos cubanos nunca han estado en contacto con ella, ni en los pensum de formación en las universidades y muchísimo menos en el posgrado. O sea, quiero pensar que entonces muchos de estos médicos o algunos de estos médicos tal vez tendrán una especialidad, pero podemos asumir entonces que no todos, ¿correcto? Podemos asumir que algunos tendrán una especialidad, pero podemos asumir también que otros sean médicos generales formados express en los denominados diplomados de 3 meses, en los cuales les dan algunos conceptos básicos, pero jamás es el pensum completo de una especialidad médica de alto grado o para ofrecer una alta calidad en los servicios médicos. Doctor Ruano, antes de despedirnos, quisiera volver un poco al tema de Venezuela y Colombia. Usted que está en Colombia en este momento, ¿cuál ha sido la situación de los médicos que quieren escapar de Venezuela a Colombia? Solo para saber algunos datos, ¿cuántos médicos han logrado escapar de Venezuela a Colombia? ¿Y cuántos tienen ustedes detectados que siguen escondiéndose, digamos, dentro de Venezuela? Durante el sistema de parol, que fue un sistema que obró bastante y permitía a los médicos cubanos acceder a Estados Unidos de una manera bastante organizada. A partir de este sistema de parol se estiman que 8,000 médicos cubanos abandonaron las misiones médicas y hoy residen en Estados Unidos. Se habla de otros 5,000 médicos cubanos que han abandonado misiones médicas y que se encuentran con residencias temporales o permanentes en diferentes países de Sudamérica y Centroamérica. Se habla además de 2,000 médicos en los últimos meses que han abandonado las misiones médicas, que alrededor de 400 de ellos se encuentran ahora mismo refugiados, escondidos dentro de Venezuela al no poder pasar porque se han intensificado las cacerías de brujas y las capturas a nivel de los diferentes pasos fronterizos, los 4 pasos fronterizos que hay entre Venezuela y Colombia, a través de los 4 puentes fundamentales que son los 2 de Cúcuta, el de Paraguachón y el de Aguajira. Y se habla también de que a partir de las 75 alcabalas
que hay, que son sitios de alta seguridad de la Guardia Bolivariana que hay a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia, se han intensificado los planes de búsqueda y de persecución de estos médicos, lo que ha impedido que puedan pasar a territorio colombiano, y en este momento tenemos conocimiento ya de que algunos han perdido la vida al pasar por estas alcabalas y otros han sido entregados a la fuerza bolivariana para ser entonces conducidos en calidad de detenidos a Cuba. Es decir, los que capturan dentro de Venezuela son inmediatamente llevados a Cuba de regreso. ¿Qué hacen? ¿Los montan en un avión y se los llevan a Cuba? Exacto, lo que está ocurriendo es que se lo llevan a Cuba en calidad de detenido para tomar medidas administrativas y judiciales. No olvidemos que en Cuba, en el nuevo Código Penal que comienza a funcionar a partir del mes de julio, el artículo 176.1 priva de 6 a 8 años de privación de libertad a todos aquellos médicos y funcionarios cubanos que hayan abandonado una misión oficialista. Es decir, todos los médicos que son capturados, que son llevados a Cuba de regreso, ¿van a tener 8 años de cárcel o de prisión preventiva? Van a ser sometidos al nuevo Código Penal, van a tomarse medidas administrativas que están desde la invalidación en el ejercicio de la medicina en todo el territorio nacional, han sido conducidos en calidad de detenidos y pueden ser aplicados, han sido amenazados, incluso con que se les aplicará el decreto ley 176.1 del nuevo Código Penal que los priva de libertad, como ya dije, entre 6 y 8 años. Quiero pensar, doctor Ruano, que a medida entonces que desertan o que escapan, que logran escapar hacia su libertad más médicos, imagino que entonces la dictadura pues empieza a poner más ganas o más maquinaria para sacar más médicos al vapor, para suplirlos en estas misiones. Entonces, por ende, bajan mucho más de calidad, ¿es correcto? Obviamente, cuando usted no tiene para garantizar el medio básico de trabajo, que en este caso el elemento que constituye el médico, porque para la dictadura constituye un medio básico de trabajo más, no constituye ni un ser humano ni un profesional de alta calidad, al no tener los suficientes médicos en Cuba o especialistas para poder brindar, obviamente lo que hace es, como bien dices, es hacer los médicos especialistas o a través de los diplomados estos que mencioné de 3 meses para en alguna medida que adquieran algún grado de conocimiento mínimo y ser vendidos al mundo como médicos especialistas sin serlo. Esto ha ocurrido ya en Venezuela y otros países con intensivistas, imagenólogos, ultrasonografistas, terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, etcétera. Claro, o sea, tratar de volver a estos, de alguna manera, pues, tener de dónde echar mano para tener más recurso humano y al vapor volver los profesionales con tal de mantener ese negocio multimillonario. ¿Es hoy el negocio de los médicos cubanos, de las misiones médicas cubanas, doctor Ruano, el principal generador de recursos para la dictadura o uno de los principales generadores de recursos? Absolutamente. Es el principal recurso para inyectar capital dentro de la dictadura y el desgobierno de Cuba, por encima incluso del turismo y de cualquier elemento de producción de la industria. Lo que estamos viendo, por ejemplo, el caso de Venezuela, que tantos doctores han logrado o han tratado de escapar y permanecen ocultos porque se les paga esta miseria, podemos asumir también que es porque Venezuela ya no tiene recursos, ¿es cierto? Venezuela no tiene recursos, pero los recursos los debe poner por convenio la misión médica Cuba. O sea, Cuba debe de poner los recursos. Venezuela pone la logística. Si Venezuela no tiene logística y están enfrentando un problema de logística, el problema económico en Venezuela está influyendo, pero también el problema desde Cuba con los salarios y la manutención de los médicos. O sea, es la combinación de dos grandes economías deterioradas y en crisis y una función del médico que no se puede ejercer en territorio nacional venezolano debido al agravamiento y la precariedad de la misión. Exacto, porque asumo que puede llegar a haber una implosión en donde ya ni uno ni otro sea capaz de poder seguirles pagando, ¿es correcto? Exacto, ya ocurre adecuadamente. Esta semana fueron informados los médicos de que no se les pagarían sus salarios retenidos en Cuba y que habría entonces un adeudo inmenso con respecto a los últimos meses de salario y a la retención de ese dinero en Cuba. O sea, ya se les manifestó que no existen recursos económicos en Cuba para adeudarles el salario
que ya les deben e incluso los de los próximos meses. Y para que el público que nos escucha entienda un poco de contexto, los médicos que participan en estas misiones, en el caso de los médicos que están atrapados en Venezuela, como los que eventualmente pueden llegar a estar en México, pues son médicos que no tienen identificación porque se les recoge el pasaporte al momento de que llegan, es decir, alguien de la Embajada de Cuba y colaboradores del gobierno en turno les recogen sus identificaciones y su título de médicos, pues tampoco lo llevan porque está directamente en Cuba. Ese título se lo queda directamente la dictadura. Entonces esta gente permanece en ese país. En el caso de Venezuela, doctor, están atrapados sin identificación alguna. ¿Es correcto? Sí, en muchas ocasiones algunos se quedan con sus pasaportes, los pueden retener, otras veces les retienen sus pasaportes, la mayoría les retienen los pasaportes, les retienen incluso su cédula de identificación, se encuentran desprovistos del principio humano elemental, del derecho humano de identificarse cuando una autoridad así lo estima conveniente. Es exacto, eso es correcto. Doctor Ruano, una última pregunta antes de dejarlo ir. Vienen elecciones en Colombia. ¿Qué es lo que se espera en Colombia con las elecciones? Al parecer, el señor Gustavo Petro, está mucho más identificado con el chavismo. Eh, ¿Qué es lo que se habla en Colombia? ¿Puede haber algún nexo si es que Gustavo Petro gana la presidencia? ¿Se buscará en un momento dado reprimir a esos médicos cubanos que han logrado escapar a Colombia? ¿Se prevé más cooperación entre el gobierno de Colombia y la dictadura venezolana, doctor? Obviamente, Gustavo Petro es un simpatizante de la dictadura cubana. Incluso ha pasado cursos de formación y de superación dentro de Cuba. Gustavo Petro es un ex integrante del M-19. Gustavo Petro es un ex guerrillero y obviamente es la izquierda extrema en Colombia, representa la izquierda extrema en Colombia. Ahora, en Colombia, o sea, es una percepción personal. Gustavo Petro no tiene cabida para ser presidente. Las elecciones, si hubiese alguna posibilidad para que fuera presidente en Colombia, hubiese ganado la primera vuelta con el 50% más uno de los votos, lo cual no fue posible. En esta segunda vuelta, a través de las encuestas, no va punteando las encuestas, va punteando el señor Rodolfo Hernández. Esperemos que esto no ocurra porque si no, en Colombia sería también otra sede para que ocurriera la expansión de la izquierda diabólica y del socialismo del siglo XXI en nuestra región. Doctor Miguel Ángel Ruano, le quiero agradecer muchísimo su tiempo, su apertura como siempre y de verdad muchas gracias por habernos guiado y dado sus conceptos. Le mando un fuerte abrazo y un saludo hasta Bogotá. Un abrazo a usted y gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. Amigos, el doctor Miguel Ángel Ruano, él es del gremio de médicos cubanos libres desde Colombia, brindándonos sus conceptos y su conocimiento. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.